importante. Muchos desean el fruto, pero sin permanecer en la vid. Jesús dijo, Jesús no dijo, trabajen más para dar fruto. Él dijo, permanezcan en mí. Entonces esto quiere decir que si tú permaneces en Cristo todos los días, entonces vas a llevar ese fruto. Él dijo, permanezcan en mí. Entonces, cuando tú aprendes a que Cristo viva en tu corazón, es cuando tú produces ese fruto. Fuera de Él, yo te decía, es un caos. ¿Por qué? Porque dejas de orar, dejas de buscar la palabra, dejas de tener comunión con Él. Entonces, la vida se convierte en un verdadero caos, porque el enemigo, acuérdate, viene a matar, a robar, a destruir, y es lo que espera, un momento de flaqueza para que sacarte fuera de toda la bendición. Amén. El fruto no es el resultado del esfuerzo humano, porque no es en tus fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios. A veces decir esta palabra duele bastante. ¿Por qué? Porque tú lo quieres hacer, pero sabes que hay alguien que es más fuerte que tú, que puede hacer las cosas mejor que tú, que no puede fallar. Él no falla, nosotros sí. Entonces, el esfuerzo humano no lo puede hacer, pero si tú te agarras de las manos de Dios, las cosas empiezan a cambiar en tu vida. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes que tener una relación constante con Él todos los días, ¿sí? Una vida cristiana comienza precisamente en la cruz, ahí, donde Él fue crucificado, y continúa en la comunión que tú tengas todos los días con Él, ahí en el lugar secreto, y culmina en una vida que refleje precisamente al Cristo que tú llevas en tu corazón. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a reflejar el Cristo que tú llevas en tu corazón, empiezas a reflejar los frutos del precioso Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero debe haber un cambio, ¿sí? Debe haber un cambio, pero el cambio lo tienes que desear tú. Mientras no lo desees tú, no va a haber un cambio, porque vas a seguir igual, ¿sí? Puedes buscar en tus fuerzas, pero no vas a lograr hacerlo, ¿sí? Vamos a la cita, vamos aquí, que nos habla de todo esto que yo les estoy diciendo. Vamos al Salmo 27:4. Salmo 27:4 nos dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar ya ahí? Pero sabemos que el Señor tiene el tiempo y el momento para que podamos estar ahí en su casa, alabando y bendiciéndolo. ¿Sí? Vamos a otra cita que habla precisamente de eso. Filipenses 3:8-10. Aquí el apóstol Pablo nos dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Resumiendo todo esto, cuando tú tienes esa comunión con Él y empiezas a dar ese fruto del cual Él habla, ese cambio, entonces vas a empezar a reflejar al Cristo que tú representas. Donde tú te pares, van a querer lo que tú tienes.
Y eso me pasó hace mucho tiempo. Yo vi a un varón, dije, yo quiero lo que él tiene. Yo no sabía que era un apóstol, pero debes de desear el cambio. Entonces, permanecer en Cristo significa vivir en comunión constante con Él. ¿Esto qué quiere decir? Esa comunión constante no solamente es estar ahí en el lugar secreto. Sí, tienes esa intimidad con Él, lo empiezas a conocer, Él te conoce, porque solamente así lo podemos conocer, pero debe ser constante. ¿Esto qué quiere decir? Que aún fuera del lugar secreto, tú tienes que seguirlo buscando. Yo en lo personal, yo alguna vez les dije, yo en mi trabajo, me oye que estoy hablando solo. Me dice mi jefa, ¿qué está haciendo? ¿Está hablando solo? Le digo, no, pues son mis cosas, son mis soliloquios. No, yo estoy alabando a Dios. Ahí donde yo estoy trabajando y yo estoy alabando a Dios todos los días. Esto es como una disciplina. Es como cuando tú respiras. La respiración es innata, es así, es natural. Si dejamos de respirar, nos morimos. Así es Cristo. Dejas de tener esa comunión, dejas de tener tú ese acercamiento con Él, entonces empezamos a morir, empezamos a marchitar, te empiezas a secar, así como se seca el desierto, que no le cae agua, exactamente sucede con cada uno de nosotros, porque abandonamos la intimidad, dejamos de permanecer en Él, de buscar en Él, de hablar su palabra, de decirle, oye Dios, ¿qué tienes hoy para mí? Cuando tú dejas todo eso y sales a la calle, no sabes lo que te espera. Y no todo lo que buscamos es que el Señor nos bendiga todos los días. Entonces, cuando nosotros nos despertamos, decimos, Señor, ¿qué tienes para mí? Muéstrame, enséñame. No permitas que cometa errores a lo largo del día. Y si tú dices eso, es porque tú quieres que el Señor esté contigo todo el tiempo, que te esté guiando todo el tiempo, porque no lo estás haciendo en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y créeme que es mejor hacerlo en las fuerzas de Dios que hacerlo en nuestras fuerzas. ¿Sí? Tener esa comunión constante todos los días, así como nos dice en Juan 15, no nos habla de una vista ocasional a Jesús, habla de permanecer en Él. Ahora la situación es, ¿cuántos a lo largo del día permanecemos en Él? ¿Cuántos a lo largo del día no nos distraemos y esa comunión que tenemos con Él es desviada? Por lo que yo te digo, hay mucha información, hay muchas situaciones, muchas cosas. El mundo te llena, pero no debemos de permitir que el mundo nos distraiga de la preciosa presencia de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? La palabra permanecer significa habitar, estar ahí, vivir con Él. Continuar quiere decir que tú tienes que estar todo el tiempo ahí, con Él. Es una relación. Permanecer unido. Así como permanecemos en nuestras familias, que somos todos unidos, que si pasa algo vamos, que si pasa y todos vamos, que si le pasa algo a uno nos dolemos, exactamente, eso es permanecer unido. El Señor cuando te pasa algo, cuando está examinando tu corazón inmediatamente, sabe que te pasa algo y pone los medios para que tú te puedas sentir mejor, para que tú puedas tener una mejor, se puede decir, una mejor vida a lo largo del día. Es esa preciosa presencia. Y lo mejor, no separarse de esa preciosa presencia. La intimidad, déjame decirte una cosa, que no se construye. No se construye en momentos aislados, sino la intimidad se construye todos los días. Así como cuando buscamos la novia, así cuando con la esposa, así con nuestra familia, así con nuestro trabajo, es algo que buscamos todos los días. En el trabajo quieres ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo. Así es como se buscan las cosas, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo muy especial. Los que han leído la palabra
Saben que en Génesis 5:24 nos dice que Enoc caminaba con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú caminas con Dios todos los días? Es tiempo de que empecemos a caminar con Él diariamente. ¿Sí? En Génesis 5:24, así como yo te decía, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Así como pasó con Moisés, que vamos a hablar ahorita más adelante, así el Señor tuvo ese cuidado de él. Enoc caminaba con él, conocía a Dios y Dios lo conocía a él. Y gracias a esa intimidad que tenían, Enoc fue llevado. No dice murió, no dice lo enterraron, dice se lo llevó. ¿Sí? La diferencia entre religión e intimidad es enorme. Religión es cuando un hombre pone sus leyes. Y la intimidad es cuando Dios vive en tu corazón. Porque el hombre puede decir, tú eres pecador, tú eres esto, te empieza a buscar cosas. ¿Sí? Pero, ¿y cómo está el que te está diciendo lo que tú tienes? Entonces, la intimidad comienza cuando Dios vive en tu corazón. Cuando tú invitas a vivir a Dios en tu corazón, tu vida empieza a cambiar. Todo cambia. ¿Sí? Jesús mismo vivía en comunión con el Padre, y lo podemos ver aquí en Marcos 1:35, nos dice que Él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto precisamente a orar. Lucas 5:16 nos dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cuántos de nosotros nos despierta temprano el Señor para orar? Pero puede suceder. A mí no me despertaba temprano, a mí me despierta a las 3, al apóstol la despierta a las 4, a las 5, y a esa hora ya empezamos a tener esa relación. Y no para, porque esto tiene que ser continuo. Una vez que tú lo encuentras, no lo puedes dejar. No lo puedes dejar. Porque es tan santa la presencia de Dios que no lo puedes dejar. No lo puedes cambiar. Es así de simple. Es algo que no podemos dejar. Algo que no podemos decir, hoy no. No le puedes decir no. ¿Por qué? Porque dices, es tal hora y yo ya necesito. Estás dormido y dices, ¿qué horas son? Las 3. Ya no puedes dormir. Y es cuando tú le dices, Señor, habla que tu siervo oye. Entonces, tenemos que tener esa sensibilidad para poder empezar a entender esa intimidad con el Señor. Él oraba y se apartaba todos los días. Nosotros debemos orar igual todos los días, porque como yo te dije, ¿qué tienes para el día de hoy para mí? ¿Qué va a pasar? Muéstrame, enséñame. Él tenía la comunión con el Padre y oraba. El Padre le decía, le tenía la comunión. El Señor le decía cuándo tenía que hacer un milagro. El Señor le decía dónde debía de llevar a cabo las cosas que Él le mandaba. A quién tenía que resucitar, tenía que tratar. Él sabía cómo lo perseguían y lo que le querían hacer, y todo esto Él se podía aguantar porque también fue hombre, y aún con todo y eso Él sabía aguantar. Él fue un hombre íntegro en toda la palabra. ¿Por qué? Porque a pesar de saber lo que venía para Él siguió, y siguió, y siguió hasta la muerte de cruz. ¿Sí? Él sabía qué hacer antes de hacer el milagro. Él sabía qué hacer antes de predicar.
Él sabía qué hacer antes de sanar. Él sabía qué hacer antes de encontrar a cada uno de esos 12 hombres comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque Jesús buscaba siempre la dirección de su Padre. Si Cristo necesitó esa comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros debemos de buscar esa intimidad con Él? No podemos vivir de la experiencia solamente cuando venimos aquí los domingos. La vid se alimenta diariamente. Ahí es donde nosotros debemos de llevar ese fruto. Sin Cristo no podemos hacer nada. Y aquí es donde voy a hablarte acerca de Éxodo 32, 33, sobre esa intimidad. En Éxodo nos dice que Moisés, un hombre que el Señor pudo hablar con él cara a cara. ¿Tú te puedes imaginar la intimidad que tuvo Moisés para poder hablar con el Señor cara a cara? Caray, no solamente la intimidad, sino el grado de santidad, ¿sí? Porque Moisés sabía todas las quejas del pueblo, porque era un pueblo duro de servicio, era un pueblo aparte incrédulo, porque venían con la mentalidad egipcia, ¿sí? Entonces, aquí nos habla en Éxodo 32, 33, cómo el Señor podía hablar con él cara a cara, cómo él se metía al tabernáculo y bajaba la nube, y los que estaban alrededor del tabernáculo, las familias que estaban alrededor del tabernáculo, empezaban a adorar, se inclinaban y adoraban porque sabían que la presencia de Dios estaba ahí en el tabernáculo. Y el mismo Dios le dijo a Moisés que le decía, yo voy a hablar contigo cara a cara. Y aun cuando subió al monte y cuando él mismo recibió las tablas de la ley, el Señor le dijo que su pueblo se había corrompido y le dijo lo que estaba pasando. Y aún con todo y eso, Él intercedió por el pueblo. Aún con todo y eso, le dio la oportunidad aún de volver a rehacer las tablas de la ley. Pero ¿qué es lo que sucede ahí dentro de la intimidad? Cuando Él estaba ahí arriba, Él le dijo al Señor, no los destruyas. El Señor le dijo, yo te puedo hacer otro pueblo mejor que este. No los destruyas. Él, aparte de tener esa intimidad, Él intercedía por su gente. Nosotros, cuando tenemos esa intimidad, nosotros intercedemos por nuestros hijos, por nuestra esposa, por todas las situaciones que tenemos a lo largo del día. Llegó un momento en que fue tanta la intimidad que Moisés le dijo, quiero conocerte, déjame verte. Y le dijo el Señor, no puedes, porque el que me ve, muere. Pero aún así, fíjate, cuando subas al monte, hay un lugar donde te voy a poner, donde yo te voy a cubrir con mi mano y voy a dejar pasar mi gloria. Y cuando pase mi gloria, tú vas a poder ver mi espalda. Tú puedes ver la intimidad. Lo que se puede lograr cuando tú tienes esa intimidad. Tú puedes lograr muchas cosas teniendo esa intimidad con el Señor. Es cuando empiezas tú a llevar ese fruto. El Señor busca tu corazón. El Señor busca precisamente eso, más que tú, lo que tú logres hacer. Puedes, como yo te decía, puedes trabajar mucho, hacer mucho en tus fuerzas y no llevar nada. Es como Marta y María. Marta se afanaba por hacer las cosas, pero la que se llevó lo mejor fue María, que estaba a los pies de Cristo. Amén. Entonces, aquí podemos ver cómo Moisés, con esa intimidad que él tenía con el Señor, podía hablar con él. Y como él, podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Samuel. Todos estos personajes, no se diga David. David tenía un corazón de acuerdo al de Dios y
podían tener esa intimidad. Aun cuando David cometió el pecado, como le dijo, reconoció, se había apartado del Señor y aún reconoció y se le fue perdonado. Y así nosotros, aunque tengas el mayor de los pecados, el Señor espera para que Él pueda limpiar tu corazón y te pueda perdonar nuevamente. La palabra de Dios dice que si el justo cae, 7 veces será levantado. Entonces, si tú caes, no temas. Si te equivocas, eres un ser humano. Y la verdad te hace libre. Créeme que, y toda palabra es probada. Yo a lo largo de la semana yo tuve una situación con un regulador. Sin querer tenía un reactivo ahí, hizo corto. Y créeme que el Señor me dijo, la verdad te hará libre. Dije, lo tiré. Sí lo tiré. Mi jefa hizo todo lo contrario. Dijo que alguien, o que las del aseo, habían tirado algo ahí. Entonces cuando llegaron a cambiar ese regulador, la persona que lo llegó a cambiar vio y dijo, es que algo le tiraron. Y dijo, quiero la verdad. O sea, ¿quién cree que me confrontó ahí? Cuando dijo, quiero la verdad. Dije, sí, yo fui el que le tiró el agua ahí accidentalmente. Porque me dijo, yo ahorita que lo destape me voy a dar cuenta. Yo lo tiré. ¿Y sabes qué? Que esa persona armó un revuelo, no te puedo decir, hasta con el dueño del lugar. Pero la verdad te hará libre. Yo dije la verdad, el Señor obró y el Señor ya restituyó ese regulador. Dije la verdad. Tienes que ser íntegro. Sí, tal vez me lo iban a cobrar porque dijeron que costaba una lana, pero sí, reconozco y se lo dije hasta adelante, yo tiré el agua. Un accidente. No me costaba nada decir, pues fue la que hizo el aseo. No me costaba decir, o alguien de otro turno. No, la verdad te hará libre. Y si tú tienes la verdad, y tú eres íntegro aquí, debes ser íntegro afuera, y cuando el enemigo a veces te pone a prueba, porque ese tipo dijo, quiero la verdad, dije, sí, yo tiré el agua. Entonces, que cuando venga la prueba el Señor te encuentre al 100, que pases la prueba todos los días. Así no tengas miedo, porque cuando tú estás con Cristo no debes de tener miedo, porque las tinieblas se disipan, la tempestad se apaga. Fíjate que algo bien chistoso que aquí pasa, cuando tú tienes esa intimidad con Él, y fue probado, Pedro lo vio caminar por el agua, y dijo, yo quiero ir, ven. Y vino Pedro y caminó, y cuando vio que lo que había a su alrededor, la tempestad, lo que había, se empezó a hundir, dijo, Señor, sálvame. Él estiró la mano y lo sacó, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos la enseñanza en la palabra todos los días, tenemos las enseñanzas del Señor, es cuestión de que nosotros aprendamos a aplicarlas todos los días. Así es que el enemigo no te encuentre en un momento de esos, que aunque sea lo que venga, tú tienes que ser íntegro. Sí, yo fui. Sí, yo lo tiré. A pesar de que hasta se enojó mi jefa conmigo. Es que usted le hubiera dicho, sí, yo lo tiré. Yo no tengo por qué echarle la culpa. ¿Cómo sé que a lo mejor la persona que hace el aseo no tiene dinero? Una vez, fíjate que vi que tiraron una probeta y la probeta costaba como 5,000 pesos. La pobre mujer dijo, yo la voy a comprar. Yo no pude decirle nada porque se lo dijo a mi jefe. Dije, caray, ¿cuánto ganan? Total que le dije, ¿por qué no busca en Amazon? Pues lo buscó y la llevó otro día. Dije, ay Dios, ¿cómo pasó? Me dijo, ¿qué cree? La encontré en Amazon y la encontré en 50 pesos. Aquí está. ¿Sí? Entonces, aún el Señor
obra y seguirá obrando. Así es que si hay algo por lo cual tú quieras perder esa intimidad con Dios, no se puede, porque una vez que Él te haya, no te va a soltar, porque eres oveja de su prado. ¿Sí? Así es que sin Cristo no podemos hacer nada. ¿Sí? Aquí en Juan 15:5 nos dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús no dijo, pueden hacer poco, dijo, nada. Separados de Él, nada podemos hacer. Y esto es a lo largo de todo el día. La autosuficiencia es enemiga de la intimidad. Cuando dices yo, no. El yo es un principio satánico. Por eso cayó el enemigo. Porque dijo, yo subiré al templo, y yo subiré al cerro, subiré allá y pondré mi trono al lado de las estrellas y seré semejante al Altísimo. No. Dice, Señor, primero tú, muéstrame. Y aún Moisés dijo, ahí en Éxodo, dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. La mañana, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy, porque yo no sé qué viene allá afuera. Entonces, esto también habla de fe, de permanencia constante. Señor, ¿qué tienes para mí? Muéstrame, enséñame. Aún cuando anda uno vendiendo, porque a mí me tocó vender alguna vez, y yo todos los días, Señor, me bendice mi mercancía, Señor, bendícela. Yo no sé qué vas a hacer, pero lo vas a hacer. Se vendía todo. ¿Por qué? Porque tú lo estás tomando en cuenta. No vas a decir, yo ahorita salgo y yo lo vendo. No. Espérame, Señor, bendice para que a mí me pueda ir bien. Es diferente. No en mis fuerzas, sino en tus fuerzas. En Mateo 14, 29, 31, y Él dijo, ven, y descendió. Es cuando yo te hablé ahorita de la barca. Se está hundiendo y pues Él flaqueó su fe. Tu fe no debe de flaquear a lo largo del día. ¿Sí? Mientras nosotros permanecemos en Cristo a lo largo de todo el día, ahí hay paz. Cuando tú no tienes paz a lo largo del día es porque hay algo por ahí que no está funcionando. Algo hiciste, algo traes, algo vienes cargando, y entonces son las cosas que nos alejan de Dios. Y una de ellas es la ansiedad, el temor, el cansancio espiritual y algo. Hay gente que yo he oído que dice, me siento vacío. Pablo entendió esta verdad. Vámonos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 nos dice, ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. La verdad de una vida cristiana es Cristo viviendo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Que toda esa ansiedad, el temor, el cansancio, el vacío, el estrés, todas esas situaciones que hay a lo largo del día que vienen a atacarnos, es cuestión de decirle, mira, Señor, tengo ansiedad, sí, pero mira, te la entrego. Señor, siento vacío en mi corazón, pero yo sé que tú vas a llenar mi corazón con tu presencia. Y todo esto lo podemos solucionar permaneciendo en Él. Cuando tú permaneces en el Señor, tú vas a producir precisamente ese fruto del que habla precisamente el texto base. ¿Qué vas a tener? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, fe, mansedumbre. Y dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Esos son los frutos que nosotros debemos de reflejar. Esos son los frutos que no se producen por nuestras fuerzas, sino que se producen precisamente teniendo la intimidad con Dios. ¿Sí? Es como cuando un árbol sano produce naturalmente su fruto.
¿Sí? Un árbol que cuando no está sano, pues no produce un fruto sano. Aquí la cuestión del árbol sano, el árbol es Dios, las ramas somos nosotros, y nosotros debemos de producir ese fruto sano a lo largo de todo el día. Cuando tú permaneces en Cristo y empiezas a reflejar esa vida de intimidad en Cristo, entonces vas a perdonar más, vas a amar más, vas a servir más, vas a adorar más y sobre todo vas a obedecer más. ¿Sí? Vámonos a Colosenses 2, 6, 7. Colosenses 2, 6, 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Sí? Aquí nos dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mientras más profundas son las raíces, más abundante es el fruto. De nosotros depende que esas raíces sean más profundas. ¿Sí? El Padre poda al que permanece. A veces que lo poden a uno, duele que te poden, pero ¿sabes qué? Es como cuando te cortan el pelo, ¿no? Te puede quedar muy cortito, pero sabes que te va a volver a salir. Exactamente. Vamos a Juan 15:2. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Toda rama que lleva fruto, la limpia. Nosotros debemos de llevar mucho fruto para que el Señor nos limpie y nos limpie de pecado todos los días, para que nosotros podamos llevar más fruto. De eso se trata. La poda, como yo te dije, duele, pero produce crecimiento. Amén. Y esta poda que yo te digo, estamos hablando precisamente del orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia, ese pecado oculto, la iniquidad que tú andas ahí cargando, las distracciones. ¿Sí? Eso es lo que el Señor va a podar. Y podemos hablar de muchos más ejemplos, pero creo que hablar de orgullo, egoísmo, autosuficiencia, ese pecado oculto, créeme que con el pecado oculto, pues no podemos jugar con él porque él pesa nuestros corazones, él ve lo que hay dentro de cada uno de nosotros. De ti depende que tú entregues eso que está mal. Amén. Vamos a Hebreos 2:6. En Hebreos 12:6 nos dice, por el Señor al que ama, disciplina. Muchas veces confundimos la poda con abandono, pero Dios no corta para destruir, corta para multiplicar. ¿Sí? Cuando el Señor quita todas estas situaciones, el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia, el pecado oculto, quita las distracciones, créeme que te va a hacer una mejor persona. Y vamos a ver, cuando tú ya empiezas a tener mucho fruto, ¿qué es lo que sucede con ese fruto que tú estás empezando a tener? Todo ese fruto que tú empiezas a tener, ese fruto empieza a glorificar precisamente al Padre. ¿Sí? En Juan 15:18 nos dice, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El propósito final del fruto no es nuestra fama, no es cuánto puedas brillar, porque aquí nadie brilla. ¿Sí? Aquí nadie llama la atención, aquí todos somos iguales. ¿Sí? El propósito final del fruto no es precisamente la fama, es la gloria de Dios. ¿Sí? Por eso estamos aquí. ¿Sí? Para ensaltar la gloria de Dios,
Cuando un creyente, como todos nosotros, permanecemos en Cristo, ¿sí? Déjame decirte una cosa, que la familia empieza a cambiar, tu matrimonio empieza a cambiar, la iglesia empieza a cambiar, la comunidad empieza a cambiar, porque Cristo comienza a manifestarse en ti. Y vamos a Mateo 5:16, nos dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Sí? Esa intimidad no la debemos nosotros de dejar a un lado. Es una intimidad que tiene que ser llevada todos los días. Buscarlo, tomarlo en cuenta, no abandonarlo, no separarte de Él, porque de Él nada podemos hacer y nos vamos a empezar a secar. Y no se trata de que te seques, sino que des ese fruto en abundancia. Como conclusión, yo te voy a decir, Jesús no nos llamó únicamente a creer en Él, nos llamó a permanecer en Él. Y permanecer en Él es permanecer las 24 horas del día, aún dormido, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, vas a cuidar el sueño. Amén. La intimidad produce dependencia, ¿sí? Dependemos ya del Señor. Ya no es en tus fuerzas, dependes de Él. La dependencia produce transformación, va a transformar tu vida. La transformación va a producir fruto y el fruto va a producir la gloria precisamente al Padre. Amén. Hoy Cristo sigue diciendo una palabra, y esto es para todos y me incluyo a mí. Permanece en mí, para que Él permanezca contigo. Amén. No existe mayor privilegio que vivir unidos precisamente a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si tú has roto esa intimidad por alguna razón, yo te invito a que pases de este lado. Y vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Esa intimidad que se haya roto por alguna razón, por el pecado, por el agobio, por la ansiedad, por lo que tú quieras, hoy es tiempo de que el Señor empiece a ministrar nuevamente tu corazón y que tú le puedas decir, Señor, fuera de ti no puedo hacer nada, yo quiero ser ese pámpano, yo quiero llevar fruto, ese fruto constante para glorificar al Padre. Y aquí hay unas preguntas que yo te voy a dejar para que tú más adelante puedas contestarlas. Una de ellas es, ¿estoy permaneciendo diariamente en Cristo? ¿O solo busco cuando tengo la necesidad? ¿Mi vida refleja el fruto del Espíritu Santo? ¿He permitido que Dios puede precisamente que puede todo aquello que estaba en mi crecimiento? Hoy es tiempo de volver a la vid verdadera. Amén. Así es que